Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado del texto. Pedro no se limita a darnos una exhortación o un mandamiento para que deseemos la Biblia, la leche espiritual no adulterada, sino que también nos da una muy buena razón para hacerlo. Si ustedes notan el versículo 1 del capítulo 2, dice, desechando, ¿qué? Pues, desechando pues. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Josías esta mañana de que porque la Biblia es inspirada, cada palabra cuenta? Bueno, aquí hay un pues que no está de más. De hecho, no sé cuántos de ustedes tienen la Biblia de las Américas. ¿Quiénes tienen aquí la Biblia de las Américas? Ok, ¿cómo comienza el capítulo 2? Porque no comienza de esta forma. ¿Cómo comienza? Por tanto. Exacto, comienza con un por tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Pedro va a decir ahora acerca del deseo que debemos tener por la palabra está conectado con lo que él ha venido diciendo antes. Por eso yo comencé a leer desde el versículo 22 del capítulo 1, porque ese es el contexto del pasaje. ¿Qué dice Pedro? Versículo 22 del capítulo anterior. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por tanto, desechando toda malicia, ¿ven el punto? La conexión. Fue por el poder de la palabra que Dios impartió en nosotros una nueva vida, dice Pedro, al punto de ser capaces de amarnos unos a otros con un amor sincero de hermanos. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa que a través de su palabra nuestros corazones fueron purificados, nuestros corazones fueron libertados de la esclavitud del pecado, fueron libertados del orgullo, fueron libertados del egoísmo. ¿No es eso lo que nos impide amar a los demás? Bueno, Pedro dice, fue por la palabra que ustedes fueron purificados de esa manera, para que se puedan amar. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento se produce por la palabra. ¿Qué debemos hacer ahora? Alimentarnos de esa misma palabra que nos dio vida. Esa misma palabra por la cual fuimos transformados. Alguien decía, la madre de la criatura es también la amamantadora de ella, ¿no es así? La que pare el niño es la que la amamanta. Bueno, ¿quién te parió? Te parió Dios, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Eso es lo que Pedro está diciendo. Fuiste engendrado por la palabra, amamántate de la palabra. Ahora tienes que seguir alimentándote por esa misma palabra, porque este libro no es un mero registro de las cosas que Dios hizo por nosotros o que Dios habló en un pasado distante. No, mis hermanos, esta es la palabra viva exhalada por el Dios vivo. Por eso es que constantemente nosotros encontramos expresiones en la Biblia como, por eso es que dice el Espíritu Santo, no dice dijo, dice el Espíritu Santo. Como en Hebreos capítulo 3, versículo 7 creo, como dice el Espíritu Santo. Todavía lo sigue diciendo. Esta palabra sigue hablando hoy como cuando se pronunció por primera vez. Es una palabra viva. Y ya oyeron ustedes hablando de la inspiración bastante hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra exhalada de Dios. Es por eso que este libro es eficaz, porque está vivo. Increíble. Bueno, iba a usar esa ilustración mañana, pero bueno, ya, ni modo.
¿Saben que leí recientemente que una sociedad de ateos en Estados Unidos estaba haciendo fuerza porque sacaran la Biblia de los hoteles? La Biblia de los Gedeones. Y la pregunta mía es, ¿y por qué los ateos quieren que saquen la Biblia de los hoteles? ¿Será porque ellos creen que ella es capaz de convertir a la gente? Parece verdad como que los ateos tienen más fe en la palabra que muchos cristianos. Ellos le tienen miedo a este libro, a lo que este libro puede hacer. Y por eso quieren sacarlo de las escuelas, quieren sacarlo de los hoteles, quieren sacarlo de todas partes. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios está viva. Este libro está vivo. Es un libro poderoso. O el texto que citó nuestro hermano Carballosa ahora, dice: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Primera Tesalónica 2:13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es. Estoy leyendo de las Américas, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Hace su obra. Es una palabra viva. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra para transformar la vida de aquellos que la reciben por medio de la fe. Esta es una palabra que nunca perderá su poder de transformar. Sigue diciendo Pedro en el capítulo 1, porque toda carne es como hierba, versículo 24, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Por tanto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La misma palabra que Dios usó para darnos vida es la misma que Él usa para sostener y fortalecer esa nueva vida. Y aunque el texto no lo menciona explícitamente, la persona divina que hace eso es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Noten cómo Pedro comienza su primera carta, versículo 1 del capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra por medio de su palabra. De manera que si tú quieres ver a Dios obrando en tu vida, si tú quieres que Él se manifieste en tu vida, sumérgete en este libro. Porque es aquí y no en ningún otro lugar donde Él se manifiesta. Yo escucho personas en el pueblo evangélico que quisieran tener alguna experiencia espectacular para poder sentir la presencia de Dios. ¿No tú quieres encontrarte con Dios? Búscalo aquí. Oye, que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Tú quieres encontrarte con Dios, búscalo en este libro. Aquí es donde Dios se revela. Ustedes recuerdan aquella famosa escena cuando Elías manda a matar a los profetas falsos de Baal, y él mismo sale huyendo al monte Carmelo y se esconde de la furia de Jezabel. Y dice que el Señor se le aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Escuchen lo que dice a partir del versículo 11. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. A los que les encanta la cosa, no, ahí no estaba Dios. Y tras el viento un terremoto, ahí sí. No, Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, ahí sí, fuego es lo que queremos. No, Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva.
Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se dan cuenta? El Señor no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él estaba en el sonido, susurro apacible de su voz. Dios se manifiesta en su palabra, Él actúa por medio de su palabra, Él se revela en su palabra, Él allí nos da a conocer lo que Él ha hecho, hace y hará a nuestro favor. Es por eso que esta palabra no solo alimenta, es una palabra que deleita. Vean una vez más el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y podemos traducirlo también: ya que habéis gustado. No es que lo pone en dudas, es una cláusula en griego que se puede traducir como algo afirmativo. Ya que habéis gustado de la bondad del Señor. ¿En qué ustedes creen que Pedro estaba pensando? ¿Qué texto bíblico del Antiguo Testamento creen ustedes que Pedro estaba pensando cuando escribió eso? Pueden decir el texto, aunque no sepan la calle ni el número de la casa. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Salmo capítulo 34, versículo 8. Probablemente Pedro estaba pensando en eso. Gustad, probad que Dios es bueno, es dichoso el hombre que confía en un Dios tan bueno como nuestro Dios. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿En qué lugar nosotros podemos saborear la bondad del Señor? Porque Pedro y el salmista están diciendo: vengan y saboreen la bondad del Señor para que puedan confiar en Él. La pregunta que estoy haciendo es: ¿dónde nosotros podemos saborear la bondad del Señor? En la palabra de Dios. ¿Dónde fue que nos enteramos de que nuestro Dios nos había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo? Nos enteramos en su palabra. ¿En qué lugar fue que llegamos a conocer el carácter de Dios al cual habíamos ofendido con nuestros pecados, pero también el plan que Él diseñó para poder darnos su justicia sin pasar por alto nuestra culpabilidad? ¿Dónde aprendimos eso? ¿En la Biblia? ¿Dónde podemos conocer las preciosas y grandísimas promesas de las que se nos habla en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4? Dejándonos ver en cada una de esas promesas la ternura de su bondad para con nosotros si somos sus hijos. ¿Dónde sabemos eso? ¿O dónde podemos saborear eso? En su palabra. Así que es una leche que alimenta, pero es una leche que deleita. Es una leche que deleita. Miren, mis hermanos, nosotros deberíamos leer la Biblia todos los días. Todos los días. Pastores, que yo no tengo tiempo. Ok, déjame decírtelo tiernamente. No mientas. No mientas. Dice John Piper que él cree que Dios movió las cosas para que se inventara el Facebook y el Twitter para demostrar en el día del juicio que no era verdad, que no había tiempo para leer la Biblia y orar. No mientas. No hay tiempo. Lo que pasa es que el tiempo para leer la Biblia no se encuentra. Se hace en tu agenda. Tú tienes que apartar el tiempo para leer tu Biblia. Y debes hacerlo todos los días. Porque nosotros necesitamos este alimento todos los días. Nadie en su sano juicio dice: voy a comer una vez al mes. Eso sí, el día que coma me voy a dar un atracón. No. Tú comes todos los días, 3 veces al día. Bueno, tú debes leer la Biblia todos los días. De verdad, todos los días. Si se puede leer la Biblia todos los días, se puede. Pero no lo hagas pensando que si no lees la Biblia, ese día te va a caer un rayo del cielo. No es por esa razón que tú debes leer tu Biblia todos los días. No leas la Biblia
por el temor de que si no la lees, Dios te va a castigar o ese va a ser un mal día para ti, todo te va a salir en contra. No. Nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor a Jesucristo. Nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor el diamante del Evangelio, que tiene demasiadas aristas y hay que verlo por todos lados para entenderlo cada vez mejor. ¿Saben para qué? Para que Cristo sea cada vez más precioso para nosotros. Es por eso que debemos leer la Biblia. Porque toda esa bondad que nosotros hemos gustado de parte de Dios y que se encuentran en su palabra, han venido a ser nuestras únicamente por causa de Él. Me encanta como lo dice Pablo en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Noten lo que dice en el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. No pierdan de vista la coma. Pablo no está diciendo que todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén. No, en Él sí, coma. Y en Él, amén. En quien todas las promesas de Dios son sí, amén. En Cristo Jesús. Sin Cristo nosotros no tendríamos derecho a apropiarnos de ninguna promesa bíblica. Así que cada vez que tú leas una promesa en la Biblia, aunque esté en el Antiguo Testamento, piensa en Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow, qué hermoso. Bueno, esa promesa no es para ti si tú no estás en Cristo. Y por lo tanto esa promesa habla de Cristo. Cualquier promesa que haya en la Biblia son en Él sí y en Él amén. Por lo tanto, ¿por qué tú debes leer la Biblia todos los días? Para enamorarte más de Jesús, que hace posible que Dios te trate con bondad y no con juicio, ya que habéis gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor. Por eso es que debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque esa bondad la gustas aquí es donde se gusta esa bondad. Porque es aquí que nos muestran a Cristo como el mediador que hace posible que todas las promesas de Dios sean sí y amén para nosotros. No olvides suscribirte y seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.